Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Jaime Leiva, traductor del libro Preparación de los deportistas de alto rendimiento, selección, orientación, dirección y control en el sistema de preparación de deportistas. Profesor, ¿cómo ve el autor el tema de selección deportiva? A ver, el tema de selección deportiva es un tema que en los últimos 40, 50 años ha venido ganando espacio, toda vez que cada vez es más claro que se requiere una planeación que permita garantizar los resultados deportivos. Hay dos formas básicas que se manejan en relación con el deporte y fundamentalmente para llegar al deporte de alto nivel. Una que es una selección natural, donde el tiempo y algunos resultados que consigan los deportistas son los que marcarían la posibilidad de que un deportista continúe su carrera. Sin embargo, en los últimos años, y en esos 40, 50 años donde se ha venido trabajando seriamente el tema, se ha podido establecer que no es una forma racional en cuanto al gasto y en cuanto al resultado que se puede encontrar. En tal sentido, se ha planteado, y eso lo han hecho los autores de diferentes países, que se requiere establecer unas etapas que tengan unas tareas, unos objetivos y unas formas de valoración que permitan garantizar la consecución de ese resultado. Es decir, que en la medida que va pasando el tiempo, las personas que trascienden esas barreras, esos estadios, realmente tengan las condiciones, y en ese orden de ideas pues se garantiza que las personas que siguen, es decir, el niño que pasa de 11 a 12 años, realmente tiene esa condición. El muchacho cuando va por los 15, 16 años se va asemejando más al modelo del deportista de alto nivel, y cuando está a los 20, 22 años, dependiendo por supuesto de la modalidad deportiva, pues tiene las condiciones para estar entre los mejores del mundo. Eso es lo que normalmente se trabaja, esa es como la tendencia y básicamente es lo que el libro explica en el capítulo relacionado particularmente con selección deportiva. ¿Cuál es la importancia del control deportivo? Una de las tareas fundamentales, no solamente en el deporte, sino en cualquier actividad de la vida diaria, justamente es el control. Si no hay control, pues no hay posibilidad de que podamos establecer cómo se está desarrollando el proceso, cualquiera que él sea. Allí hay que mirar día a día, minuto a minuto y casi que segundo a segundo qué sucede con el deportista, cuáles son los cambios que se dan, cuáles son las necesidades que él tiene, cuáles son los procesos de adaptación que se están dando en ese deportista, y en ese orden de ideas tomar decisiones para o incrementar las cargas de trabajo, mantener las cargas de trabajo o disminuirlas si es el caso. Eso es lo que evita que un deportista no se entrene como corresponde por un lado, o que por otro lado llegue al sobreentrenamiento. Por esa razón el tema de control de las diferentes cualidades físicas, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, por un lado. Por otro lado, el mismo resultado deportivo debe ser controlado, es susceptible de ser controlado. La preparación técnica se necesita controlar igualmente, la preparación táctica y todo el tema de preparación psicológica y otros elementos deben ser controlados, deben ser valorados, y allí es donde entra a jugar no solamente el entrenador un papel importante o el dirigente deportivo, sino que son los equipos de trabajo, los equipos de investigación que están en ese día a día viendo cómo se comporta el deportista, cómo los cambios que se están dando, cómo los procesos adaptativos permiten garantizar que ese deportista finalmente pueda mostrar los mejores resultados. Entonces, el proceso de valoración, el proceso de mirar exactamente qué está sucediendo con el deportista es un tema que siempre ha sido motivo de trabajo, de investigación y de desarrollo en relación con el deporte. Y allí hay que hacer una anotación, y es que cada vez nosotros vemos cómo la tecnología de alguna manera entra a jugar un papel más importante en relación con el control. Hace muchísimos años las únicas posibilidades que había para controlar el deportista
era de pronto el peso, era mirar cómo se daban cambios en la frecuencia cardíaca, pero hoy hay laboratorios complejos dedicados a ese control, y allí se mira no solamente la parte bioquímica, la parte funcional, las características o las capacidades motoras, sino que también el tema de biomecánica, por ejemplo, juega un papel fundamental, o el psicológico. Entonces, todos esos elementos se reúnen y es lo que le permite finalmente a un entrenador o a un equipo de entrenadores tomar decisiones sobre su deportista o sobre su grupo de deportistas. Cada deporte tiene unas condiciones y unas características. Por ejemplo, si miramos el fútbol, ahí hay unas posiciones en el campo, está el portero, están los defensas, están los centrales, los laterales, los delanteros, y cada uno de ellos requiere de una preparación distinta. Toda vez que requieren de una preparación distinta, porque las exigencias de ese trabajo son diferentes, la forma de control igualmente debe ser atendida en relación con los resultados, porque no es la misma distancia que recorre un delantero, por ejemplo, en relación a la distancia que recorrería un portero en la misma situación de juego. Entonces allí hay unas diferencias también muy marcadas, y todo eso es atendido en el documento del profesor Platonov y la doctora Bulato. ¿En qué consiste la modelación en el deporte? Allí sencillamente lo que se hace, y fundamentalmente cuando se trabaja en el deporte, se hacen unas modelaciones matemáticas a partir de diferentes acciones y de diferentes situaciones y momentos. Entonces, por ejemplo, se modelan las características morfológicas, es decir, se hacen equivalentes que de alguna manera sirvan como modelo, como emulación para otras personas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando nosotros del fútbol, pues vamos a tomar nuevamente como ejemplo, se mira cuáles son las características de los porteros. Esas características, por supuesto, van a ser diferentes a las de los defensas, delanteros o otra posición que se tenga dentro del campo. En todas las modalidades deportivas, y cada modalidad deportiva tiene unas características que le son propias. Ellas son susceptibles de ser modeladas porque normalmente se utilizan para dos cosas. Por un lado, para la orientación y la selección de sus deportistas, o por otro lado se utilizan para el control de los mismos. Entonces yo modelo cuál es el cambio que se debe dar en un deportista a partir de una carga de trabajo, digamos, de fuerza. Yo establezco en mi plan de trabajo, esa tarea la voy a realizar por 3, 4 o 5 semanas, lo que yo establezca, y entonces modelo qué cantidad de carga yo he administrado durante esas 5 semanas, establezco cuáles son las respuestas que tiene el organismo a esas cargas, y eso es lo que finalmente yo establezco como modelo, o vengo a denominar como modelo. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo esta investigación se aplica en los deportistas de alto rendimiento en Colombia? A ver, este es un trabajo que no es exclusivo de los deportistas de alto nivel. Este libro no solamente está dedicado al entrenador, al dirigente deportivo, al grupo de especialistas que están relacionados con los deportistas de alto nivel, sino que tiene un perfil mucho más amplio que le permite a todas las personas que están relacionadas con el deporte, desde la infancia más tierna hasta que el deportista se retira voluntariamente de la actividad. Entonces, es un libro sumamente importante en cualquier escuela, en cualquier centro educativo, en cualquier escuela de formación deportiva, para los entrenadores, para los dirigentes. ¿Qué es el pronóstico en el deporte y cuál es su utilidad? A ver, el tema del pronóstico es un tema un poco más complejo, en tanto que yo no puedo pronosticar si no tengo puntos de referencia. Y ese es un tema que está estrechamente relacionado con el control. Allí hay que prestarle muchísima atención al tema del control, porque cuando yo no tengo puntos de referencia yo no puedo pronosticar. El pronóstico normalmente es un proceso matemático, donde yo pueda tener unas referencias que me permitan proyectarme en el tiempo qué podría suceder. Los procesos biológicos son susceptibles de pronóstico, porque yo sé que si aplico un estímulo, yo conozco o tengo una idea de cuál va a ser la respuesta. En el tiempo, igualmente, si yo empiezo a tener puntos de referencia, pues luego de varias repeticiones de esas acciones que yo he estado haciendo, que yo he estado controlando, me van a dar esos valores de referencia para poder pronosticar, digamos, el resultado deportivo. Si yo, por ejemplo, tengo claro que en Colombia hay una modalidad que se está desarrollando muy bien, yo sé que tengo un buen entrenador, yo sé que les estoy dando la indumentaria y los equipos que requiere, si yo sé que lo estoy controlando porque cuento con equipos de médico, psicólogo, bioquímico, fisiólogo, yo perfectamente puedo empezar a pronosticar qué va a pasar con esos deportistas en 3, 4, 5 o 6 años. Y yo puedo empezar a decir que si hoy tengo un joven de 15, 16 años, en 3 o en 4 años yo podría tener de él un campeón olímpico o mundial. Pero ese tema, ese problema de pronóstico en el deporte, para resolverlo es fundamental un control permanente. El libro lo plantea muy bien, en tanto que allí, dependiendo de las escuelas, pues hay diferentes tipos de clasificación en relación al control. Allí hay una clasificación específica que hace el profesor Platonov,
y es el que nos muestra cómo hay pues diferentes situaciones que son susceptibles de ser controladas. Entonces, controles a largo plazo, por ejemplo, son controles muy relacionados con crecimiento, con maduración, pero controles más específicos ya son propios de la actividad misma, incluso la actividad de competencia. Entonces, por ejemplo, el tema de qué sucede con ese deportista cuando hace una carrera de 100 metros. Entonces, la carrera de 100 metros, si la miramos en atletismo, por ejemplo, normalmente se mira la salida, el tiempo que se gasta en la salida, ¿cierto? Todos los procesos que allí se dan, la fuerza que tiene el deportista en el momento de impulsarse desde los tacos, ¿cierto? La trayectoria que tiene el cuerpo hasta llegar a una distancia específica que se establece como referencia para esa salida. Posteriormente, el recorrido que él hace en la pista y una última parte que se segmenta para ese control inmediato es el remate en los últimos metros. Cada uno de esos fragmentos, cada uno de esos segmentos va a presentar unas características fisiológicas, bioquímicas y motóricas distintas. Eso, por ejemplo, se modela de manera particular y sobre eso es que se trabaja para revisar qué tenemos que hacer. Entonces, cuando un deportista, por ejemplo, tiene una mala salida, ya sabe el entrenador de su equipo que lo que debe revisar de manera particular es justamente eso, es mejorar su salida. Cuando el deportista sale muy bien, pero corre los primeros 40 metros bien y después cae su velocidad, entonces ya el entrenador y su equipo sabe que eso es lo que tiene que trabajar. O cuando el deportista en los últimos metros, como se maneja en el argot deportivo, se muere, pues ya sabe que allí es donde la tarea de entrenamiento debe prestar especial atención. Entonces, todos esos elementos son susceptibles de valoración, todos esos elementos son susceptibles de controlar, y cuando se tiene información de este tipo de cosas, por ejemplo, en varias competencias o durante mucho tiempo, es donde podemos llegar al pronóstico. Todos estos elementos están estrechamente relacionados y yo creo que de una manera muy ordenada y sabia los autores los han colocado en el mismo libro, en el mismo documento, porque dan una idea muy gruesa de lo que de alguna manera es importante desde la selección hasta el control y el pronóstico del resultado deportivo. Se debe tener en cuenta en el deporte y, como les decía, no es exclusivo del deporte de alto rendimiento. ¿Qué tanto del pronóstico se maneja en Colombia? Realmente no es mucho, y no es mucho en tanto que el país no es consciente de que el tema de control es muy importante. Sin embargo, es una tarea que se hace. Algunos entrenadores de manera juiciosa trabajan fundamentalmente a partir del resultado deportivo, porque el resultado deportivo de alguna manera es susceptible de hacerse ese pronóstico. Igualmente se hace un pronóstico ya un poco más complejo, y es lo que se mira a nivel mundial cuando se está preparando deportistas para Juegos Olímpicos o para campeonatos del mundo. Entonces, nosotros conocemos, porque ese es un proceso que se ha llevado por muchos años, de los deportistas de élite de una región o de un país. Los administradores, los administrativos y los entrenadores de alguna manera conocen el resultado deportivo de sus atletas, y en la medida que van pasando por diferentes eventos, ellos van mirando cómo está modificándose ese resultado deportivo, si ese resultado ha crecido, si ese resultado se ha estabilizado en los últimos años, o si por el contrario en los últimos tiempos ese resultado ha venido descendiendo. Entonces, esos puntos de referencia son los que utiliza, digamos, el Comité Olímpico Colombiano, es lo que utilizan las federaciones en su momento para tomar decisiones de quiénes serán los deportistas que representarán a la región o al país. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo,
un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jaime Leiva es el licenciado en Educación Física, doctor en Ciencias Pedagógicas, profesor titular de la Universidad del Valle. Hace mucho tiempo, realmente, cuando yo inicio el pregrado en Educación Física, ya tenía claro que el tema del deporte, de la actividad física, de la salud, era como la inclinación personal, era como el estilo de vida, por así decirlo, y realmente desde esa época, desde el inicio en la universidad, pues me he vinculado muy estrechamente con el tema del deporte fundamentalmente. En principio, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, posteriormente docente universitario en Bogotá, profesor de un club, y en el año 84 viajo a Moscú, al Instituto Central de Cultura Física, a hacer un doctorado. Ese doctorado se trabaja fundamentalmente el tema de selección deportiva, que es la especialidad que hoy ejerzo. La tesis doctoral versó sobre la selección de nadadores en Colombia. Es un trabajo que se hizo con nadadores de Antioquia fundamentalmente, pero que al tiempo se vincularon deportistas de otras regiones del país. A la Universidad del Valle se da después de estar trabajando en Bogotá, en un centro de investigación, lo que hoy es el Centro de Medicina Deportiva. Posteriormente, estando en Pereira,
la universidad me invita para iniciar un énfasis en fisiología del deporte de la maestría en educación. Como investigador, el tema fundamental es el de la selección y orientación deportiva, el trabajo con niños, con jóvenes fundamentalmente. Y la docencia pues está orientada al tema de las biológicas, básicamente de la educación biológica en el deporte y en la salud. Es un espacio sumamente importante de investigación, de trabajo. Es un respaldo grande a nivel de institución. El reconocimiento que tiene la Universidad del Valle, tanto a nivel nacional como internacional, es muy importante y eso nos ha abierto las puertas, por ejemplo, para convenios internacionales con mucha facilidad.